Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Karina Miglioranza, ella es directora del Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Suponemos que estará ahí y ahí sí quizá haga un poco más de frío. ¿Cómo estás, Karina? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bien, está fría la mañana por ahí, ¿no? Sí, acá 3 grados, un poquito más que ¿Ha ustedes. visto? Y la brisa del mar ni te cuento, ¿no? Y sí, yo encima estoy cerquita, así que bastante fresco el asunto, pero muy agradable, por suerte. Bueno, Karina forma parte del equipo que ha trabajado duramente para formalizar un protocolo que nos va a permitir el uso de agroquímicos en el país. Tiene directa relación esto con lo que veníamos hablando en el arranque. Creemos que Karina escuchó parte de esa reflexión y bueno, ahora queremos escucharla un poco a ella. Como sabrán algunos de ustedes, la única medición de las toneladas de esas sustancias que se usaban en el campo argentino proveían de la Cámara Empresarial, que reúne justamente a quienes los comercializan. Por lo tanto, no era un dato lo suficientemente creíble y este es tiempo de atender, además de la evidencia científica, de atender los datos verdaderos, los datos ciertos que nos permitan tomar las mejores decisiones. ¿Nos contarías, Karina, parte de este proyecto, del protocolo, qué implica, por qué nos beneficiará? Sí, por supuesto. Bueno, para poder entrar en tema particularmente del proyecto y luego hacer referencia al protocolo, me gustaría contarles que este proyecto, que se llama Inventario de Niveles de Agroquímicos en Matrices Abióticas y Bióticas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Cuando nos referimos a bióticas sería agua y sedimentos y suelos, y cuando nos referimos a bióticas serían peces. Eso. Este proyecto surgió como una convocatoria por parte de los 3 ministerios de Ciencia y Técnica, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que nos convocaron a diferentes investigadores a nivel país para poder formar este grupo de trabajo y llevar a cabo este proyecto. Como uno de los objetivos del proyecto o la necesidad que surgió es que, bueno, actualmente se cuenta con información fehaciente sobre concentraciones de algunos agroquímicos presentes en diferentes ecosistemas terrestres y acuáticos a nivel del país. Pero toda esta información que se ha generado se encuentra de manera fragmentada. ¿Qué quiere decir? Que se ha generado en distintos momentos y no tiene una metodología tanto de medición como de análisis común para los diferentes grupos de investigación. Entonces, de ahí surgió la necesidad de contar con una información sistemática sobre estos niveles de agroquímicos en el ambiente. Esta información debe estar ordenada y protocolizada para facilitar su acceso público, para que nosotros, de alguna forma, esto fuera volcado, fuera dado a las diferentes instancias gubernamentales, municipios y diferentes entidades también dependientes del gobierno, ¿no? Porque si bien, como ahora les voy a contar, estamos formado este proyecto por 10 instituciones, de las cuales son 8 universidades nacionales, INTA y el CONICET. Pero además de eso, por una cuestión de trabajo necesario, también contamos con el apoyo o en cuanto a lo que podemos necesitar de información por parte del SENASA. Creo que esto es como una articulación de instituciones que permite poder llevar a cabo un proyecto valedero, confiable y que pueda ser transmitido a las diferentes instancias de trabajo, de ejecución y de control. Entonces, sobre esta necesidad para poder llevar a cabo este estudio, como les contaba, esta necesidad de protocolizar, surge la necesidad de realizar este protocolo estandarizado que precisamente es para el procedimiento de toma de muestras, de análisis de parámetros físico-químicos
y determinaciones de plaguicidas en agua superficial, sedimentos, suelos y peces. ¿Sí? De esa forma es como uno de los primeros pasos en este proyecto fue generar este protocolo. ¿Qué es lo que significa este protocolo? Es un documento que establece los criterios y procedimientos fundamentales para llevar a cabo este monitoreo de agroquímicos. Ustedes imagínense que estamos trabajando en una zona que es la región pampeana, con grandes expansiones de tierra, de agricultura y ganadería, con diferentes usos de la tierra en sí, formado por cuestiones, trabajaremos a nivel de cuencas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de áreas posibles de las 4 provincias, que tienen diferentes usos, que tienen diferentes actividades agropecuarias e inclusive actividades extensivas e intensivas. Entonces, de esa forma, protocolizar este trabajo nos va a permitir poder dar unos resultados valederos, confiables, y que luego puedan ser utilizado este documento en otras instancias de trabajo, ¿sí? En futuros inventarios para poder terminar de realizar un inventario a nivel nacional. Karina, ¿cuál es la participación del sector agropecuario en el proyecto? Desde el punto de vista de las instituciones, de las 8 universidades nacionales, como está la UBA, Universidad del Litoral, de Río Cuarto, de Córdoba, de Rosario, de San Martín, de Mar del Plata y de La Plata, forma parte del CONICET y forma parte del INTA. Entonces, en el INTA, en este caso, está formado por 4, ¿sí? O sea, 4 sedes del INTA, que es Balcarce, Entre Ríos, Pergamino y Oliveros, son quienes forman parte, invitados, por supuesto, para poder realizar estas tareas de monitoreo y de análisis de estos agroquímicos. El INTA va a articular con el campo, porque, digamos, para poder entenderlo mejor y para tener los datos que se esperan que aparezcan, más allá del monitoreo de las aguas y demás, va a haber que entrar a los campos, va a saber cómo se produce, qué se produce, teniendo en cuenta las etapas, además de la cosecha, de la siembra, las etapas que ustedes tendrán previstas y que seguramente nos contarás en un rato. Por lo tanto, hay una articulación concreta, insisto, con el sector agropecuario. Sí, exactamente. En ese caso, dentro de todas las instituciones que se participan y muchas veces, o en gran parte, ayudados por los grupos de extensión del INTA principalmente, tenemos que realizar, ya se avanzó sobre eso, como una recopilación de información de esos sitios de estudio, ¿no? Y en esos sitios de estudio hemos trabajado con la gente del campo porque el objetivo de este proyecto no es identificar algún campo que tenga más o menos contaminantes y demás. Tenemos una visión más general de eso. Necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo a nivel de cuenca, ¿sí? Vamos a estudiar un gran número de plaguicidas, aproximadamente 40, 50 plaguicidas de uso actual y de uso prohibidos inclusive. Entonces, para poder conocer lo que hay y para poder identificar y entender cuál es ese dato que nos va a dar un análisis, ¿sí? Que se va a realizar en 3 momentos del año. Para poder entender eso, tenemos que conocer bien cómo es ese comportamiento de ese plaguicida en el ambiente, porque un dato tampoco nos sirve de nada. Saber que tiene un 5, un 10, un 25 o un 500. Entonces, ¿cuáles son para esas? eso... Sí. No, yo decía, para eso es importante conocer esa historia de ese campo, de ese uso de ese campo, qué fue aplicado, y no solo qué ocurre en ese campo, porque creo que es sabido cuál es el movimiento o el comportamiento de los agroquímicos en el ambiente. Así es. Lo que yo encuentro en un campo, exacto, ¿no? Lo que yo encuentro en un campo, en un suelo, que posiblemente tenga una agricultura orgánica, por así decirlo, y donde a 200 metros hay un campo con agricultura extensiva, seguramente voy a encontrar en ese campo de
explotación natural agroquímicos, porque los agroquímicos se transportan atmosféricamente. Así es, ¿en qué instancias se va a desarrollar el estudio? Vos hablaste de 3 momentos. ¿Cuándo es, en todo caso, ese primer momento del monitoreo? Lo que vamos a ajustar los momentos de muestreo, porque la diversidad de la agricultura extensiva o intensiva en las 4 provincias es muy variada. Y tenemos que acoplarnos a momentos de muestreo que sean representativos de determinadas características relacionadas al comportamiento agroquímico. Entonces, vamos a respetar lo que sería de una explotación agrícola extensiva, los meses de septiembre, agosto, septiembre, que sería como preaplicación de agroquímicos, lo que sería diciembre, enero como momento de aplicación de agroquímico general, y mayo, aproximadamente abril-mayo, para posaplicación de agroquímicos. Por supuesto, esto va a depender del cultivo. Tenemos cultivos de verano, tenemos cultivos de invierno, cuando son agriculturas extensivas. Más aún si nos dirigimos a cinturones hortícolas, que también vamos a trabajar sobre ellos, de diferentes lugares. ¿Y por qué quedan afuera tantas provincias? ¿Por qué queda afuera el norte de la Argentina, por ejemplo? Porque este proyecto inventario está pensado en trabajarlo en etapas. Esta sería la primera etapa, que se va a trabajar sobre la región pampeana. ¿Sí? Por eso trabaja estas 4 provincias. El objetivo que se habló con el Ministerio es decir, bueno, luego que terminamos esta etapa de este inventario de agroquímicos en estas 4 provincias, avanzaremos sobre la zona noreste, noroeste, lo de la Patagonia, diferentes zonas del país que tienen otras realidades, otras explotaciones agrícolas, pero hoy por hoy en la región pampeana se centra la mayor cantidad de explotación agrícola extensiva de nuestro país con mayor uso de agroquímicos. Finalmente, una pregunta de índole personal, Karina. Venís trabajando en el proceso, como decíamos, desde hace mucho tiempo, intercambiando con diferentes sectores, con diferentes saberes. ¿Por qué crees que se demoró tanto una instancia de estas características? Es decir, conocer en la Argentina nada menos la cantidad de agroquímicos que utilizamos. Creo que desde el punto de vista de gobierno, los diferentes entes gubernamentales, por diferentes instancias, incluso conocen la cantidad de agroquímicos que se deberían usar en la variedad de agricultura que se desarrolla en nuestro país. ¿Por qué? Por las recetas agronómicas y demás. Ahora bien, existe también una parte de comercialización de agroquímicos, que eso está registrado, que permite también conocer cuáles son las importaciones, las exportaciones y las ventas a nivel nacional. Por otro lado, hay investigaciones que se desarrollan por entes científicos, universidades, institutos del CONICET y demás, que nos permiten conocer a través de investigaciones, pero son investigaciones puntuales, comportamientos, niveles de agroquímicos en el ambiente en diferentes lugares. Pero entendemos que existe esa necesidad de que todo esto esté unido y que pueda ser compartido entre lo que es el medio científico y el gobierno, que creo que es un medio de muy buen apunte hacia donde debemos ir para poder, todos los que pertenecemos al sistema científico, poder generar toda esa información, ayudados, por supuesto, por ellos en cuanto a información necesaria por parte del SENASA o diferentes entidades que nos permitan acceder a información básica, pero por otro lado también ayudado por proyectos subsidiados que nos permitan facilitar y, por así decir, sustentar económicamente el desarrollo de estos proyectos. Entonces, la generación de toda esa información por parte del sector científico, volcado y como quien dice, por así decir, volcado y brindado a todos los entes gubernamentales para que se puedan generar de alguna forma o sirvan de herramientas como para
poder realizar alguna política pública. Creo que es uno de los objetivos de cualquier país importante y necesario para poder llevar a cabo estas cuestiones. ¿Por qué no se hizo Así antes? es. No sé. Gracias, Karina. Que tengas una muy buena mañana ahí en Mar del Plata. Que la pases bien. Gracias a ustedes. Un gusto en estar. Karina Miglioranza, que es una de las impulsoras que ha trabajado fuertemente en este proyecto que se implementa ya desde este año, que va a hacer conocer la cantidad de agroquímicos que se usan en la región pampeana. Es la primera etapa de este proyecto. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.